Estamos tan solamente a días de Halloween o el Día de Todos los Muertos, o bueno, también si gustas, el Día de la Canción Criolla. Y no seamos santos, la gran mayoría de niños hemos celebrado Halloween como si fuera fiesta nacional. ¿Quién no ha ido a pedir caramelos a la tienda, a la bodega, a la ferretería, a la librería? Porque hay que ser bien paloma para ir a pedir caramelos a la ferretería. Yo tenía una librería en mi casa y la gente venía a pedir caramelos. Creo que mi vieja le daba los borradores que no salían. Pero bueno, es una festividad que se ha quedado y muchas personas tienen algún tipo de historia con ello. Incluso tiene bastantes detractores por el tema de que es diabólico, de estar relacionado a las brujas, etc. Sin embargo, algo infaltable dentro de Halloween, aparte de tu máscara que te hace sudar como guachimán en la noche y tu maquillaje que después te dejaba sarpullido toda una semana, es la calabaza. ¿De dónde surge la calabaza que se utiliza para poder recoger caramelos en la noche de brujas? ¿Cuál es su origen? ¿Qué tiene que ver con la festividad de Halloween? ¿Qué tan antiguo es Halloween? ¿Qué tiene que ver la gran hambruna de 1845 en Irlanda con la aparición del símbolo más conocido de Halloween, el Jack-o'-lantern o la lámpara de Jack? Ya, para la gente la calabaza. Así que todas esas dudas van a ser resueltas en este video. Y no te olvides que este video llega gracias al apoyo de Acuedi, Editorial Acuedi. Tienes un libro, no sabes cómo publicar, no tienes ni idea de cómo es el mundo editorial, los blogs te das cuenta que ya nadie los lee. Bueno, date una pasadita por Acuedi y pregunta por la cotización de su libro. Además, recuerda que tienen también una biblioteca digital, así que si te gustan los PDFs, eres loco PDF, ya estás rojo con los ojos de ver en las noches tus lecturas de Wattpad, pásate por la biblioteca digital de Acuedi. Y no te olvides que todos los viernes Relatos Increíbles en su página de Facebook tiene transmisiones acerca del mundo de la literatura, y este sábado tendrán un especial de Halloween en la que también estaré como invitado contando algunas historias de terror. Ahora, sin más ni más, vamos con el video. En este canal nos gusta la historia, nos encanta y nos apasiona la historia. Y es por eso que el origen de Halloween no lo vamos a situar 200 años atrás, que sería lo que se conoce como el Halloween moderno, sino que lo vamos a llevar 2000 años atrás. Resulta que hace 2000 años aproximadamente existió una cultura llamada la cultura celta. No vamos a profundizar mucho, pero su zona de ubicación estaría en lo que actualmente es España, Francia y las islas de Gran Bretaña. Resulta que la cultura celta, como muchas culturas de la antigüedad, tenía una visión naturalista de la religión y de sus dioses, por lo que la naturaleza ocupaba un lugar central dentro de sus rituales. Los druidas celtas, que vendrían a ser algo así como los sumos sacerdotes, realizaban rituales en honor a la naturaleza, así bien naturalista, bien rastafari, bien paz y amor, las hojitas y todo el asunto. Y resulta que en el tránsito de verano e invierno se creía que este era también un tránsito de vida a muerte. El verano es vida y el invierno es muerte. Por lo que el intermedio en estas dos estaciones merecía tener una celebración especial, y los celtas pensaron que en el medio de estas dos estaciones era el momento en el cual la barrera entre los vivos y los muertos se rompían. Esta festividad se llamaba el Samhain, en el cual los druidas celtas realizaban toda una serie de bailes extraños, ritos naturales, etc. Y obviamente también se le tenía que entregar algo a los muertos, ya que había la idea de complacer a los muertos. Según el diario ABC de España, en su apartado de historia mencionan que esta festividad se llamó Samhain, aunque también tiene otras traducciones, así que si por ahí lo encuentras con otro nombre no voy a decir Merlín, te equivocaste, se llama de otra manera. Tengan en cuenta que muchas cosas de la historia reciben nombres distintos por la evolución del lenguaje con el tiempo, e incluso por la versión de la traducción, así que no nos hagamos tantas pelotas con eso. Este Samhain hubiese pasado desapercibido si no hubiese sido porque las celebraciones que se hacían en esta festividad eran extremadamente sangrientas, incluían hasta sacrificios humanos. Pues vamos, es una festividad de los muertos, había que hacer todo lo referente a complacer al mundo de los muertos para que no pasara la barrera al mundo de los vivos, y eso también incluye el uso de máscaras. Mira, era tan salvaje esta situación que en el año 55 a.C., cuando Julio César invade la zona de Britania, los romanos prohibieron esta festividad. Dijeron, no viejo, mucha violencia, ya no hay que hacer tanta violencia. Y tengan en cuenta que estaban en plena guerra civil, ¿sabes? Ahora, ¿qué razón tenía hacer rituales tan violentos? Según el arqueólogo Henry Hubert, estas formas de hacer rituales era lo que mantenían cohesionadas a la sociedad, ya que esto era una manera de extender las tradiciones culturales y mantener lazos de vínculo entre las personas que los comparten, muy parecido a lo que hoy en día serían las fiestas patronales, las misas, pero obviamente sin la carga de violencia. Y con la llegada de los romanos, aquí la historia se pone dulce. Según la tesis doctoral de historia de la historiadora Margarita Guerra en la Universidad Complutense de Madrid, porque sí, hay una tesis en la Universidad Complutense de Madrid acerca del Halloween,
Según la historiadora Margarita Barrera, los romanos fueron sustituyendo los cultos de los celtas hacia cosas no tan distintas, pero con muchas menos cargas de violencia. Este es un fenómeno que hemos llamado sincretismo anteriormente y lo hemos desarrollado en el canal. Tengo un video hablando acerca de por qué hay cruces en los cerros, por ejemplo, que se derivan desde la época de la conquista, y también por qué la figura del Señor de los Milagros es probablemente una derivación del dios Pachacamac. Así que si no has visto esos videos, corre a los demás videos que están en el canal. Y así es como se fueron sustituyendo las fiestas de Samhain por la fiesta de la divinidad Pomona, que era una divinidad romana relacionada a la fruta, y luego por la fiesta de la Feralia. Ambas fiestas tenían también cargas religiosas muy potentes, pero sin el exceso de violencia. Y es así como poco a poco se fue cambiando la mentalidad celta hacia una visión no tan agresiva como la que se tenía al inicio con los rituales druidas. Hasta que ya sabes lo que sucede cuando se entra a nuestra era. Los romanos tienen todo este asunto con los cristianos, hay persecuciones, el Jesús nació, dio una religión muy vinculada al perdón y al amor, y esto a los romanos no les pareció tanto. Hasta que finalmente el emperador Constantino finaliza las persecuciones cristianas con el edicto de Milán y posteriormente con el edicto de Tesalónica. Otro emperador romano lo que va a hacer es legalizar el cristianismo y hacerla la religión oficial del imperio. Y aquí sucede algo bien interesante. En el año 610 después de Cristo, el Papa Bonifacio IV decide crear la fiesta de los mártires cristianos. Esto, según la historiadora, es el 13 de mayo. Luego, en el siglo VIII, el Papa Gregorio III cambia la fecha de la fiesta a 1 de noviembre. ¿Y quién fue el que le puso el nombre de Halloween, entre comillas? Pues fue el Papa Gregorio IV, quien instaura la festividad de Todos los Santos, quien traducido a lo que hoy en día sería el inglés sería el All Hallows Eve. All Hallows Eve, disculpen mi inglés. Gracias, sí, dime. O también conocida como la fiesta de todas las almas. ¿Y a qué suena All Hallows Eve, All Hallows Eve? Pues a Halloween. Y así la festividad se fue extendiendo, se fue avanzando, y como ya deducirás, obviamente esta labor de difusión se hizo especialmente en la isla de Britania. Por lo que llegamos al siglo XVIII, y en el siglo XVIII y en el siglo XIX, los irlandeses, quienes son descendientes de los celtas, tuvieron una de sus más grandes tragedias, la crisis de la papa. Los irlandeses habían hecho de la papa un alimento vital para ellos, ya que era un alimento que no costaba mucho y tenía todos los nutrientes que uno necesitaba para vivir. Y habían dependido demasiado de esta cosecha, por lo que cuando llegó una plaga que no se podía prever, ya que la plaga afectaba al producto en sí y no se veía por las partes exteriores de la planta, notaron de que ya era demasiado tarde y era hora de buscar un nuevo espacio donde vivir. Y es así que los irlandeses comenzaron a migrar hacia otros lados. ¿Y qué sucede cuando una cultura migra hacia otros lados? Pues que va a llevar sus costumbres. Uno de los remanentes de lo que va a ser las fiestas del antiguo Samhain era la costumbre de hacer lámparas con frutas o verduras en las cuales pudiera caber una vela. Y el producto más utilizado en esos momentos era el nabo, o sea, inicialmente se hacía un hueco a un nabo y se le ponía una velita dentro. ¿A qué se parece eso? Cuando los irlandeses fueron a Estados Unidos, porque es uno de los lugares donde migran, llevaron esta misma costumbre y a la gente le gustó. Claro, ¿quién no se va a resistir a hacerle hueco a vegetales y a frutas y ponerle velas adentro? Es irresistible. Pero los estadounidenses se dieron cuenta que el nabo era muy caro y aparte de que no salía a cuenta hacerlo en todas las frutas y verduras, por lo que se utilizó un producto que justo en octubre era su fecha de cosecha y era mucho más fácil de tallar, que es la calabaza. Y es así como la calabaza se va a convertir en el moderno símbolo de Halloween. Ya sabes qué hacen con ella, la tallan, aunque hoy día ya la van a comprar a mesa redonda nomás, pero en su momento se tallaba, se ponía la velita y se hacía todo este asunto, creándose la tradición del Halloween. Antes de cerrar el video, yo sé que muchas personas relacionan a esto a la leyenda de Jack O'Lantern, aunque debo decir que según las fuentes que he estado consultando, no hay una relación directa, es más como una especie de mito popular entre la leyenda de Jack O'Lantern y la de la calabaza de Halloween, así que simplemente lo vamos a tomar como una anécdota. El enlace a la tesis de Margarita Barrera te lo voy a dejar aquí en la caja de comentarios para que la puedas revisar y te des una leída porque de verdad está bien interesante. Muy bien amigos, hasta aquí nomás el video de hoy. No se olviden que estamos en una colecta pro tarjeta de video. Estoy buscando una 1650 Super para poder renderizar y editar mejor mis videos. Si quieres colaborar con la causa del canal, puedes yapear la cantidad que tú desees, desde
céntimos hasta, si quieres, me empeñes un terreno en Chaclacayo. Y no te olvides que si tienes un emprendimiento o algún tipo de negocio o tienes un libro que no sabes cómo publicitarlo, bueno, este espacio no es muy grande, pero te puedo ayudar a hacerlo gratuitamente, no te preocupes. Este es un espacio de ayuda mutua, de ayuda comunal. Así como en el video que hice de los conos, que ya sé que es Lima Sur y Lima Norte, pero fue con objetivos didácticos, los primeros migrantes se apoyaron entre todos y yo creo que también aquí todos nos podemos apoyar con pequeños emprendimientos, libros o incluso pequeñas editoriales que quieran publicitar. Así que mándame un mensaje al inbox de la Biblioteca de Merlín en Facebook. Eso es todo, soy Berlín y nos vemos hasta la siguiente. Nos vemos.